Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1180 dice así: cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido, los cristianos construyen edificios destinados al culto divino. Estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la Iglesia que vive en ese lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos a Cristo. Esto no está para nada lo que hemos dicho hasta aquí, ¿eh? Aunque Jesús quiere que purifiquemos nuestra concepción de lo que es el verdadero templo, que no son tanto las paredes cuanto es la presencia de Dios entre nosotros, cuando que Cristo mismo es el verdadero templo. Eso no está para que en el ejercicio de la libertad religiosa pues podamos y debamos construir unos templos visibles destinados al culto divino, a que sean lugares en los que demos culto a Dios. Aquí se hace referencia, en este punto del Catecismo, al punto 4 de la declaración del Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae, una declaración sobre la libertad religiosa. En ese cuarto punto que se cita, pues nosotros hablamos de que la libertad religiosa, dice el Concilio, que la libertad religiosa compete a los individuos y también a las comunidades, y que esas comunidades, con tal de que no perturben el orden público, tienen el derecho de no ser impedidas en el ejercicio de su fe, en la predicación y en cuanto se refiere a la expresión y a la realización de su credo. Nosotros pues creemos en el principio de libertad religiosa y de que toda comunidad creyente, no nos referimos solamente a los cristianos, también nos referimos a otros credos, a otras fes distintas a la nuestra, ¿no? Incluso a los judíos, por supuesto, a los musulmanes también. Creemos que existe un principio de libertad religiosa en el que uno debe de expresarse. Ahora, también es verdad que la Iglesia, especialmente pues en los últimos años, está recordando que es importante que este principio tengamos también un principio de reciprocidad, es decir, que no es justo que los cristianos pues aquí demos libertad mientras que estamos nosotros dando libertad, ¿no?, en los países occidentales de tradición cristiana, para que cualquiera pueda vivir aquí su libertad religiosa y pueda expresarse libremente. No es justo que a nosotros los cristianos pues no se nos permita lo mismo en los lugares, en aquellos lugares. No es justo. También tenemos derecho a pedir el principio de reciprocidad. Es impresionante pues el hecho de que algunas mezquitas entre nosotros sean construidas pues con el dinero de algunas casas reales de países árabes, que incluso pues en su inauguración en nuestras autoridades públicas se hagan presentes, con todo tipo de, pues también de expresión de signos de integración entre nosotros, cuando resulta que en aquellos lugares desde donde aquellas familias reales árabes han costeado y han pagado estos templos, si a un cristiano, si a una persona se le sorprende con una Biblia, pues resulta que se le lleva directamente a prisión, ¿no? Incluso hasta se le puede condenar. Si un musulmán se convierte al cristianismo, se le condena a muerte. O sea, creo que tenemos también un legítimo derecho de quejarnos por esa falta de reciprocidad. Sin embargo, también hay que decir que nosotros no devolvemos al mal con el mal, ¿no? No devolvemos el mal con el mal. Y que tampoco el hecho de que legítimamente nos quejemos de esa falta de reciprocidad, pues de ahí no se deriva el que nosotros digamos, bueno, pues mientras que tú no actúes como debes, yo tampoco. Tampoco hacemos eso, porque sería devolver al mal con el mal y en el fondo ponernos al mismo nivel de lo que estamos criticando. Existe pues un principio de libertad religiosa. Esto no quiere decir que para nosotros, porque acordaros de que Lefebvre y algunos sectores pues integristas dentro de la Iglesia pues rechazaron el Concilio Vaticano II especialmente por esta declaración de libertad religiosa, porque les parecía que la Iglesia Católica hiciese una declaración de libertad religiosa, pues podía caer en el subjetivismo de que diésemos el mismo valor a todos los credos, como diciendo, bueno, aquí sí se permite
a los que están en el error, construir un templo y tener libertad de culto a sus falsos dioses, pues al igual que lo hacemos nosotros, en el fondo esto es un subjetivismo, pues no lo es. Esa es una equivocación, yo creo que muy grande, ¿no? Por parte de quien fue Monseñor Lefebvre y de quienes le siguieron. El hecho de que se pida el respeto de la libertad religiosa no quiere decir que se confundan las ideas, no quiere decir que nosotros demos el mismo valor al bien que al mal, a la verdad, al error, no quiere decir eso. Quiere decir que también nosotros no es que estemos respetando el error, pero respetamos a las personas que no están en la plenitud de la verdad. Es decir, no respetamos el error, pero sí respetamos la conciencia de las personas que viven en algo que nosotros creemos que es erróneo, que no está en la plenitud de la verdad revelada por Jesucristo, pero bueno, que no es lo mismo una cosa que su contraria. Y eso también lo entiende un padre cuando a su hijo, bueno, pues él se ve obligado de respetar a su hijo, y eso no quiere decir que él esté de acuerdo conforme con los errores que pueda tener su hijo. No le queda más remedio que respetarla porque es que es un ser libre. Bien, la libertad religiosa pues conlleva la construcción de templos en los que también los seguidores de esas religiones puedan reunirse, puedan expresar su culto, puedan también organizar la vida litúrgica, etcétera, etcétera. El siguiente punto, 1181. En la casa de oración se celebra y se reserva la Sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar. La afirmación principal de ese texto, de este punto del catecismo, es que el lugar principal, el lugar más entrañable, el corazón de la iglesia, del templo cristiano, es la Eucaristía. Es como si dijésemos, fijaros, todo el resto del templo, la torre, pues sus paredes, todo está para adornar, para envolver a la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón del templo de Dios. Es un corazón que late vivo. Sin la Eucaristía, nuestras iglesias serían como una tumba vacía. Sin la Eucaristía, nuestras iglesias serían como un garaje. Serían como sencillamente un pabellón. Sin la Eucaristía, la iglesia está vacía. Uno está como palpando una ausencia en vez de una presencia. La Eucaristía debe de ser cuidada y venerada en el templo de Dios como aquello que está justificando todo el resto de las cosas. Si embellecemos un templo es porque Cristo está en él. Eso es, así de claro. Lo más importante es como cuando una mujer se embellece y se prepara y dice, me voy a preparar. Bueno, lo importante es decir, pues los adornos, etcétera, pues en una fiesta, en una boda, lo que sea. Si se pone pues una novia guapa, lo importante no son los adornos, sino la persona. Estamos embelleciendo a la persona. Así de claro, lo mismo pasa con el templo. Lo importante no son sus paredes, lo importante es Jesucristo presente allí en la Eucaristía, que es el corazón del templo de Dios. Y en consonancia con esto se dice aquí que debe de ser hermosa la iglesia, sí, debemos de cuidar su hermosura, debemos hacer también un lugar bello. Dice, la casa de Dios, la verdad y la armonía constituyen también una ocasión para manifestar la belleza de Cristo. Debemos intentar, ¿no?, que nuestros templos sean bellos. Y eso también creo que es un reto para nosotros, ver cómo en la historia de la iglesia pues muchos cristianos lo han conseguido, ¿no? Y han dicho, ¿cuánto amaría esta gente a Dios para haber plasmado esa fe en un templo tan hermoso, ¿no? En un templo gótico, en un templo románico. También la fe se plasma en una cultura, y la cultura tiene una manifestación de arte. Y también esto supone que hagamos una autocrítica, porque muchas veces hay que reconocer que en bastantes templos pues que han podido construirse,
algunos de ellos pues tienen más pinta de garaje, ¿eh? que de otra cosa. Pues también creo que hay que hacer una autocrítica, ¿eh? Lo cual no quiere decir que nuestro estilo tenga que ser el estilo de la Edad Media, hacer los templos. No, cada época histórica tiene sus estilos y no tenemos que hacer una especie de mimetismo, de estar copiando lo que hicimos pues en el tiempo del románico, del gótico, ¿eh? O sea, tenemos que tener capacidad de expresarnos en los tiempos actuales, pero es verdad también que tenemos que hacer una autocrítica, porque en cierta forma de expresar los templos también se está reflejando la crisis interior de fe, y cuando alguien no tiene una fe fuerte, firme, ilusionada, se plasma también en la falta de belleza, en la forma en la que se expresa. Porque es que la verdad, por aquellos tres trascendentales de los que os decía que Santo Tomás describía la realidad, ¿no? Él decía, hay tres trascendentales: verum, bonum y bellum, ¿no? Es decir, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Dios es la verdad, y por lo tanto Dios es bueno para ti, y por lo tanto Dios es atrayente, es bello para ti, es atrayente, es decir, la forma en la que Dios se expresa es atrayente incluso para tus sentidos, ¿no? Te enamoras también de Dios en un templo que es hermoso y que te está como sugiriendo la belleza de Dios. Bien, también pues tenemos que hacer una autocrítica, ¿eh? por las manifestaciones a veces pues frías, más bien deshilachadas, sin cuidado, sin gusto, que a veces hemos podido hacer. La belleza debe de ser también una de las formas en las que se expresa la verdad y el bien y el sumo bien que es Dios. Dios es verdadero, Dios es bueno, Dios es bello. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.